SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Paraíso inhabitado, de Ana María Matute. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 y murió en la misma ciudad el 25 de junio de 2014. En 2025 se celebra su centenario. Es la autora de, entre otras obras, la trilogía Los Mercaderes, cuyos dos primeros libros ya les hemos contado en Un libro, una hora, Primera Memoria y Los soldados lloran de noche, y de Los Abel, Los hijos muertos, La torre vigía, Olvidado rey Gudú o Aranmanoz, y de gran número de relatos y de cuentos infantiles. Fue Premio Cervantes en 2010. Paraíso inhabitado se publicó en 2008. Es la última novela que Ana María Matute publicó en vida. Es un libro de recuerdos de la infancia contado desde la madurez. Nos habla de la búsqueda de nuestro paraíso y de la pérdida de la inocencia. Es una novela extraordinaria, triste, mágica y muy emocionante. Vamos allá. Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi hermana mayor, era por entonces una jovencita displicente, cuya sola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa ofensa hacia su persona que nunca conseguí descifrar. Adriana tiene además dos hermanos, Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, que no le hacen el menor caso. De modo que los primeros años de su vida son bastante solitarios. Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la noche en que vi correr al unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez le vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco para reaparecer enseguida y retomar su lugar, hermoso, blanquísimo y enigmático. Por entonces, Adriana tiene 5 años, pero ese recuerdo tiene un lugar relevante entre los primeros años de su vida. Sabe que ha nacido a destiempo. La primera noticia concreta la tiene durante sus prolongadas escuchas bajo la mesa del cuarto de la plancha. Las personas más cercanas a ella son la tata María y la cocinera Isabel. A pesar de todo, sus primeros años no son desgraciados. Se fabrica un mundo propio donde vive sumergida en algún elemento nebuloso y a veces extraordinariamente cálido. Tata María y la cocinera Isabel me habían leído, la primera, y contado, la segunda, muchos cuentos. Los libros desechados ya por mis hermanos fueron, primero en sus labios y poco más tarde leídos por mí misma, lo más revelador y dichoso de mi primera infancia. Esconderse bajo la mesa no es el único de los refugios de Adriana. Pronto empieza a saltar de la cama y recorrer el mundo nocturno de la casa. Cristina la ha aceptado a regañadientes en su cuarto, pero por las noches Adriana tiene un dormitorio propio, una habitación en la zona de las tatas, y es allí donde se mueve libremente y sin temor. Cuando se corren los visillos se puede apreciar el patio interior. Al fondo del portal de la casa hay una puerta grande que solo se abre para dar paso a ese patio y al garaje, donde guardan los 2 o 3 únicos coches de los vecinos de la casa. Entre los choferes está Paco, el primer amigo de Adriana, aunque él la llama su novia y le lanza besos con la mano. El salón es la habitación más importante de la casa. Adriana lo contempla temiendo siempre que llegue uno de aquellos altos y extraños seres gigantes que la atemorizan, entre los que está su padre y su madre. Del techo cuelgan 2 grandes lámparas que tata María y la cocinera Isabel llaman arañas. Un día en que las visita la tía Eduarda, Adriana oye decir a su madre, preocupada, que la niña no habla, y Eduarda le contesta, mejor para ella. Y luego mira a Adriana por primera vez con sus grandes ojos azules parecidos a los del unicornio y añade, tendrá otro lenguaje. En los cuentos de Andersen, el gran cómplice de mis primeros años, había aprendido que las flores tenían su lenguaje, sus bailes nocturnos, donde reinaban y poco después languidecían hasta acabar en la basura. Pero sobre todo, aprendí que existía un lenguaje secreto, un lenguaje al que yo tenía acceso. Un día después de ver correr al unicornio, llevan por primera vez a Adriana al colegio del Paseo del Cisne, Sant Mor. Antes ha sido el colegio de Cristina. En la clase de párvulos, lo primero que le dice Madame Saint-Genis es que la gran Cristina ha sido una alumna ejemplar, intachable, piadosa, aplicada y dulce, y que esperan que Adriana tenga un comportamiento que no desentone con el de ella. Pero enseguida
empiezan a llegar a casa notas inquietantes que mamá lee con el ceño fruncido. Le pregunta a Adriana qué tiene que decir, pero la única preocupación de Adriana es huir de los gigantes. No solo no se parece a Cristina, sino que por lo visto es todo lo contrario. Adriana recuerda a Eduarda, a su tía, con una tenue nostalgia. Es la hermana mayor de mamá y vive lejos, en las tierras del norte. Pertenece a la rama normanda. A mi padre lo veía muy poco. Sabía que era abogado. Alguna vez, no lo recordaba bien, me había cogido en brazos y besado cuando era aún muy pequeña. Fue entonces, al año más o menos de mi entrada en el colegio, cuando ellos se separaron. Quiero decir que ya no compartieron el mismo cuarto, sino que papá tuvo un dormitorio aparte, mucho más pequeño, al otro extremo del piso. Como señala Cristina Manrique en el blog Bosque de Papel, Paraíso Inhabitado está narrado desde la perspectiva de una niña, pero se dirige a los mayores, a los gigantes, y cuenta la historia de una pequeña a la que sus padres no quieren lo suficiente. La novela está ambientada en la España de los años 30, justo antes de la guerra, y así conocemos el pensamiento y la actitud de la clase media alta de la época. El estilo de Matute es intimista y cercano a la prosa poética, pero también muy accesible. La melancolía que empaña la novela se debe al conflicto entre el mundo de los mayores y el mundo de los niños, que Adriana está a punto de abandonar. Adriana va creciendo. Antes del colegio suele ir al parque con Tata María, luego algunas tardes al cine a ver películas de Shirley Temple. Una vez, en vísperas de Navidad, papá la lleva junto a los gemelos a un teatro a ver Cascanueces. Adriana no tiene ninguna amiga. El mundo de las niñas se le muestra desde el primer día hermético. Casi desde el primer día percibe hacia ella un sentimiento de desapego. Sus profesoras dicen que Adriana es mala y en casa mamá lo asume con los ojos levantados al cielo y alarde de paciencia. Un día llega Eduarda para hablar con mamá de Adriana. Como de costumbre, Eduarda llega como un huracán. Toda la casa se moviliza. Adriana se oculta en el gabinetito de mamá descalza. Aquel día, las dos hermanas se sientan frente a frente. Mamá le dice que está muy preocupada con Adriana, que es una niña muy, pero que muy rara. Eduarda la había escuchado tranquilamente, sin interrumpir ni asentir siquiera con la cabeza. Cuando mamá terminó y se llevó un pañuelito a los ojos y luego a los labios, Eduarda dijo: «Me gustaría hablar con ella. Déjamela una tarde. La llevaré a merendar y hablaremos. Me parece que no es para tanto». Al día siguiente, por la tarde, Tata María viste a Adriana con un vestido y unos zapatos nuevos. Eduarda es una de las pocas mujeres que por aquellos años conduce un automóvil. A su coche lo llama la cafetera. Cuando se ponen en marcha, Adriana siente por primera vez algo parecido a la euforia. Una especie de grande y despreocupada libertad que le da ganas de reírse sin saber muy bien por qué. Lo primero que hacen es comprar el regalo de primera comunión de Adriana, un teatrito de guiñol con decoraciones y personajes en los que no falta el demonio. Adriana siente una gran emoción al verlo. Eduarda le dice que como le gusta esconderse, se puede esconder ahí detrás y hacer lo que le dé la gana. Luego la lleva a un bar donde al parecer la conocen mucho porque todo el mundo la saluda con mucha alegría. A Adriana le traen un helado de vainilla y Eduarda se pide un escocés. Eduarda le pregunta a la niña si sabe que sus padres están separados y le dice que algún día la llevará a su casa. A mamá le sorprende mucho el regalo de su hermana, que de pronto empieza a denominarse en casa como el armatoste y que se instala en el cuarto de la plancha. Fue una feliz ocurrencia. Empezaba haciendo funciones para la Tata e Isabel con los brazos en alto y dos muñecos enfundados en mis manos de niña, aquellos puños pequeños y apretados. Y acababa siendo totalmente olvidada por las dos mujeres, hasta el punto de hacerme realmente invisible, como cada vez más me gustaba sentirme. Aquello se convierte en su nuevo refugio. Y poco después, Eduarda vuelve para saber de la niña. Aparece sin avisar. Mamá le cuenta que Adriana se esconde y que no hay quien la encuentre, que no habla, no contesta, no pregunta, que solo se queda mirando con esos ojos enormes, tan quietos, tan fijos que a veces asustan. Que sigue recibiendo notitas del colegio. Pero Eduarda dice que las olvide, que en aquel colegio predominan la estupidez, la ignorancia y la soberbia. Al día siguiente, Adriana va a comer con Eduarda, que la recoge con su coche y la lleva a comer a un sitio donde dice que hay gente que ha huido de su patria porque los querían matar. El restaurante se llama Miguel Strogoff. Nada más entrar, Eduarda grita clara y rotundamente «Michel, Michel, mon amour»,
y aparece en el marco de la puerta el hombre más grande que Adriana ha visto en su vida. Pelirrojo, pero con muchas canas y una barba corta y bien cuidada. Se lanzó hacia nosotras como un huracán, y en un visto y no visto Eduarda y él se abrazaron y quedaron tan unidos como si en lugar de dos personas fueran una sola. Una mezcla de expectación y gozosa curiosidad parecieron estallar dentro de mi pecho, como si una ola de amor me invadiera. Amor a no sabía qué ni a quién, amor al suelo de madera que crujía, a los cristales que temblaban, a las R's sonoras con que aquel hombre gritara el nombre de Eduarda. Eduarda le presenta como el coronel. Hablan en francés, aunque Michel Mon Amour con un acento muy especial. Beben vodka, comen fiambres, roast beef y pan moreno con mantequilla. Y después se van todos a ver un ballet. Eduarda, aquella noche, en vez de alojarse en casa de su hermana, se aloja en un hotel. Y le dice a Adriana que se puede quedar con ella, que al día siguiente ella la llevará al colegio. Todo es asombroso, todo es descubrimiento para Adriana. En la habitación, después de cenar, Eduarda le dice a su sobrina que esa noche van a contarse muchas cosas. Le dice que le parece que ella es una buena observadora, discreta y de la rama normanda, y que no se puede pedir más a una criatura de 9 años. Adriana acribilla preguntas a su tía y Eduarda las contesta todas, sin asombro ni irritación. Al día siguiente tenía tanto sueño que apenas me acuerdo de cuando Eduarda me llevó a Saint-Maur, pero sí guardo en mi memoria el gran vacío que dejó cuando se fue. Y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que volviéramos a encontrarnos. No solo había desaparecido ella, también habían desaparecido el calor, la curiosidad y las ganas de conocer que me había despertado. Es como si Adriana fuera más consciente de su gran soledad, y ese conocimiento aumentaba la tristeza que ella ha descubierto. Solo que ahora es mucho mayor, y Saint-Maur, de incómodo y desazonador, pasa a convertirse en tortura. Poco a poco, sin apenas darse cuenta, adquiere la costumbre y el convencimiento de ser mala, y ser mala es no ser como ellos. Hay una chica que la machaca especialmente, se llama Margot, una niña alta, más bien robusta, que odia a Adriana, y no pierde ocasión para demostrárselo, pero siempre parece que la culpable es Adriana. Y su madre le dice que si se empecina en ser mala, ella se va a empeñar en que deje de serlo, así que a partir de ese momento va a ser muy severa, y Adriana va a recibir el castigo que merece. Y el castigo que me merecía fue una de las cosas más buenas que me ocurrieron por aquel tiempo. Se trataba del cuarto oscuro. Era un cuarto interior con un ventanuco tapado por uno de los armarios que lo llenaban, así que la luz no entraba allí nunca y la única bombilla, que colgaba de una escuálida cuerda, estaba fundida. Allí se almacenan ropas que ya no sirven a nadie. En sus armarios grandes cuelgan, entre otras, ropas invadidas de olor a naftalina, algunos abrigos de Jerónimo y Fabián que se han quedado cortos. Apenas se cierra la puerta, una oscuridad amable rodea a Adriana. Allí nadie le reprochará nada, allí nadie le preguntará nada, allí estará sola, deliciosamente sola. Se sienta en el suelo, en un rincón, y está atenta a todo cuanto le rodea, con una mezcla de curiosidad y desazón. Lúcidamente, a tientas, palmo a palmo, va descubriendo cada rincón. Tropieza con una escalera casera. A pesar de que es bastante pesada, la arrastra y apoya contra uno de aquellos armarios y trepa hasta la cima. Apenas queda espacio entre el armario y el techo. Tendida de bruces, avanza sobre los armarios. Luego baja y se dedica a abrirlos. Luego descansa y se saca del bolsillo un terrón de azúcar que de pronto se convierte en una levísima, extraordinaria llamita azul. Algo le sacude entonces. Acaba de descubrir algo que intuía y no conocía su nombre. En su ayuda acuden los cuentos de Andersen, de Grimm y de Pegol. Me dije, yo soy maga. Bruscamente la luz de la oscuridad se apagó porque se abrió la puerta. El castigo había terminado y regresé al mundo de los gigantes. A partir de aquel momento, Adriana toma la decisión de portarse mal y así la devolverán al cuarto libro de cuentos. En vísperas de Navidad, nadie hace caso a Adriana en casa. Una tarde que ha nevado, se asoma al patio y entonces, por primera vez, lo ve. Es una criatura insólita que juega con un perro lobo grande, ágil, saltarín. Le lanza una pelota roja y el animal la coge entre los dientes y se la lleva a los pies. En el silencio de la nieve se oye una palabra, zar. Aquella criatura llama zar a su perro y salta de un lado para otro como si tuviera alas en los pies. Además, tiene tirabuzones que sobresalen de una gorra marrón con visera. Por primera vez en mi vida,
sentí lo que puede ser una atracción. Paco les anima en sus juegos, gritándoles «¡Hala, Azar! ¡Hala, Gabriela!». Adriana está un rato contemplando el ir y venir de aquella criatura hasta que los dos desaparecen por una de las puertas que rodean el patio. Dentro de mí había nacido una alegría agridulce. Diríase que una alegría entremezclada de impaciencia y angustia por alguna razón que no podía desentrañar. Papá y mamá están en el salón, sentados cada uno en una butaca. Es la noche de Jesucito y los niños buenos. Adriana mira a su padre y por primera vez intuye algo que después, con los años, reconoce como la soledad en compañía. Hay varios regalos para ella, una cocinita, un parchís y un libro de Heidi. Papá abraza a Adriana con tanta fuerza que casi le hace daño. Cuando la suelta, Adriana le da un beso, seguramente el primero que le da en su vida. Al día siguiente, Tata María despierta a Adriana diciéndole que va a pasar el día con papá. Adriana tiene ya 10 años, no recuerda haber entrado antes en el despacho de papá. Ambos se miran en silencio un rato. Papá ha cogido entradas para ir al cine a ver una película que se llama Las Cruzadas, pero antes se van a un parque. Conservo un recuerdo tan vivo de aquel parque, de aquel lento, largo y callado paseo por senderos flanqueados de blancura suntuosa, que nada podrá borrarlo de mi memoria. Adriana siente un gran deseo de comunicar la paz y la felicidad y solo se le ocurre apretarle la mano una sola vez y casi al instante él le devuelve el apretón 2 veces. Y luego papá la lleva a comer. Hablan de muchas cosas, del niño que Adriana ha visto jugando en el patio interior y hablan también de Eduarda. La risa brota al final de la breve conversación y eso les une. Cuando papá le pregunta qué va a pedir a los Reyes Magos, Adriana contesta que quiere un caballo vivo y papá le promete que algún día se lo comprará. Después de ver Las Cruzadas se van a merendar y Adriana dice que quiere vivir siempre en el cine. Papá no la comprende y lo que hacen es ir a ver otra película y ven Historia de 2 ciudades. Cuando salen a la calle ya es de noche y papá se da cuenta de que Adriana está ardiendo. La fiebre le dura 3 o 4 días. El día que al despertarse se encuentra mejor, oye la voz en el patio del niño y su perro y se asoma. Gabriela la saluda desde abajo y le dice, arrastrando las R's, que si quiere jugar con él y con Zar. Sí, quiero jugar contigo. Cuando ya no tenga fiebre bajaré a jugar contigo. Gabriela sacudió la cabeza de arriba a abajo asintiendo. Sus largos tirabuzones rubios se balancearon y me enamoré. Desde el día de Navidad se quiebra la rutina de los días de Adriana. Mamá se acerca a su cama todos los días y cuando va el doctor hablan los dos en voz baja. Pero nunca más vuelve a ver a papá. Al parecer se ha ido de casa. Otra de las novedades es las visitas diarias y puntuales de la cocinera Isabel. Adriana siente que por primera vez en su corta vida tiene una amiga, confidente, leal, alegre. Es a la primera que le confiesa su amor por Gabriela. E Isabel le cuenta que Gabriela es ruso y que su madre es bailarina, que salieron escapados de la revolución de su país y que están viviendo en uno de los pisos altos, los que están debajo del terrado. Tienen un criado que hace de todo, que se llama Teo. Cuando Gabriela baja al patio lo hace por la escalera interior, la de servicio, y le dice que la madre solo vive pendiente del conde que les protege y paga todo. Y le cuenta que a mamá no le gusta la mamá de Gabriela. A veces, por las tardes, oía la voz de Gabriela jugando con Zar y un par o 3 veces más mi nombre atravesando los cristales, los visillos y todo cuanto se opusiera. ¡Adri! Solo decía mi nombre, pero yo sabía todo lo que encerraba esa palabra. Lo de Adriana no es una simple gripe. Hasta Cristina va un día a verla y le dice que cuando crezca van a ser muy amigas. También van los gemelos. Hasta que al final llega el día en que el doctor dice que Adriana puede levantarse un ratito por las mañanas. En los primeros días de convalecencia, la pequeña vida de Adriana cambia, la rutina se trastoca y da paso a una etapa de grandes descubrimientos, no solo en su entorno, sino dentro de sí misma. Un día, Isabel le dice que el niño de la bailarina ha ido a preguntar por ella, y le dice que cuando esté buena, y sin que se entere mamá, la dejará bajar al patio y jugar con él. Aquella noche esperé ansiosa a que la zona de la casa donde transcurría mi vida quedara en silencio. Espiaba el techo y al mismo tiempo que el silencio espiaba el techo
y al mismo tiempo que el silencio llegaron las antisombras luminosas perfilando siluetas, y el unicornio, por vez primera, detuvo su carrera, se quedó quieto, volvió la cabeza hacia mí y casi sentí más que vi el largo y torneado cuerno de oro apuntándome. Una tarde, Adriana entra en la habitación de armarios y se lleva un abrigo que se le ha quedado pequeño a su hermano. Casi le llega a los tobillos, pero le da un cierto aire masculino. Y un viernes por la tarde, a eso de las 4, aparece por una de las puertas de servicio y montacargas Gabriela, con Zar. Gabriela lleva calada la gorra casi hasta las cejas y se arrebuja en el abrigo. Es febrero, hace mucho frío. Entonces Gabriela la llama, como siempre. Adriana abre la ventana y el frío se apodera de la habitación. Agita la mano en el aire y dice que ahora baja. Todos duermen o sestean en casa. Adriana saca de debajo de la cama el abrigo de su hermano y se lo pone. Cuando Isabel la ve, le dice que parece un mamarracho. La lleva al cuarto de las tatas para peinarla. Todo tiene un aire de misterio que añade emoción y belleza a cuanto está sucediendo. Estaba esperándome, parado a la puerta que daba salida al patio, firme como el impávido soldadito de plomo, y creí que no me atrevería a cruzar la puerta, tanta era la impresión que me causaba verle de cerca. Era mucho más alto de lo que me había parecido cuando le contemplaba desde la ventana. «Hola, soy Adri», dije. Por unos momentos se mantiene tan inmóvil que parece una estatua, pero de pronto, dando un salto, grita «¡Adri!» y con los brazos abiertos se acerca y la abraza. Zar se lanza en tromba hacia Adriana, intenta ponerle las patas sobre los hombros, lamerle la cara como si fueran viejos amigos. Adriana rueda por el suelo envuelta en el abrigo de su hermano. Gabriela retrocede un paso asustado y grita a Zar que basta. Entonces Adriana se quita el abrigo y ve que, a pesar del frío, Gabriela ha dejado su sorprendente abrigo de pieles en un rincón del patio junto a la gorra. Lleva un jersey de colores y, a pesar del frío, suda. Y luego juegan. Pero Adriana no sabe jugar a esa clase de juegos donde es preciso atrapar en el aire una pelota o lo que sea. Al cabo de un ratito, llena de pena, se va al montón de los abrigos, se sienta en el suelo y se tapa la cara con las manos. Gabriela le dice que conoce otros juegos que a lo mejor sí que le gustan. Tiró de mí hacia arriba, levantándome del suelo, apretándome la mano hasta casi hacerme daño, y gritó, yo creo que con tanta alegría que también rozaba el dolor: «¡Vamos a casa!». Pero lo decía de tal forma que al decir casa, yo sentí que esa casa era mucho más casa que aquella donde yo vivía. Adriana cruza por primera vez el patio de una esquina a la otra, tal como ha visto hacer al unicornio, hasta alcanzar una de las 2 escaleras de servicio. Cuando llegan al último piso, casi la arrastra hacia la puerta de servicio y llama al timbre repetidas veces, como si su dedo se durmiera sobre el botón. Con el aire de revelar un secreto, murmura que está sordo, y cuando comienzan a chirriar cerrojos, dice que tiene miedo. Cuando la puerta se abre, aparece detrás, casi solemne, un hombre muy alto y muy pálido. Viste chaleco a rayas rojas y negras, tiene largas patillas, cabellos negrísimos y orejas enormes, muy separadas de la cabeza. Es Teo. Entonces Gabriela dio un salto casi invisible, de tan rápido, y le besó en la mejilla. A veces he intentado evocar con precisión aquel salto y nunca he podido. Era una especie de vuelo, visto y no visto. Algunos días más tarde vi con cierta frecuencia aquella insólita manera de abandonar el suelo, así que creía que Gabriela podía volar y secretamente albergaba la esperanza de que me enseñara a hacerlo. Recorre en la casa y al final, instalado sobre una mesa, Adriana ve un precioso teatro de cartón con decoraciones y personajes. Es el teatro de los niños. Gabriela le pregunta si quiere jugar dentro o fuera. Adriana dice que dentro, y entonces empiezan a contarse cosas, cada uno en su correspondiente lado del escenario, moviendo las tiras de cartón con sus tambaleantes muñecos de papel. Y se inicia una especie de conversación-confesión. Gabriela comienza a hablar de cosas que nada tienen que ver con el decorado, aunque sin dejar de mover el muñequito que le corresponde. Adriana le imita. Cuando él termina su discurso, empieza el de ella. Todo ocurre de forma tan natural, tan distendida y suave, como si fuera algo que siempre hubiera sucedido, sin extrañeza ni tensión entre ellos, como si hubieran pasado toda la vida hablándose así. Él le dice que ahora son muy amigos y que le puede llamar Gaby.
El timbre de la puerta por donde habíamos entrado pareció atravesar todo el piso, estridente, angustiado. Los timbres tienen su voz particular, sobre todo la tenían entonces, y casi se adivinaba el ánimo de quien oprimía el botón. Enseguida supe que venían por mí. Más que un timbrazo, era un aullido. Isabel, congestionada y balbuceante, casi arrastra tras ella a Adriana. Afortunadamente nadie en casa, excepto Tata María e Isabel, ha sabido nada de esta primera escapada, esta primera huida hacia lugares y criaturas que entonces a Adriana le parecieron mágicos. Desde entonces, cada vez es más frecuente que por las tardes Gaby aparezca en el patio y llame a voces a Adri. Apenas termina de comer, sabe que él está abajo, con las manos en los bolsillos de su pantalón de terciopelo marrón, apoyado en la pared y con las piernas cruzadas. Ya apenas juegan en el patio. Con Gaby todo sucede en un tiempo y lugar mágico donde lo más impensado es posible. En el piso hay una terraza a la que todavía no salen, pero Gaby le dice que cuando llegue la primavera saldrán y Adriana conocerá entonces el castillo. Leer fue una de las cosas que más me unió a Gabriela. A menudo nos echábamos en el suelo, boca abajo, compartiendo un mismo libro y un mismo trocito de alfombra. Tácitamente elegíamos siempre el mismo tramo, con los mismos dibujos y colores, una mezcla de rombos y círculos azul y marrón. Con los días llegó a ser un territorio propio, una especie de refugio, cabaña en algún bosque, donde se entraba para trasladarnos espacios solo visibles a través de sus palabras, de donde se salía para reincorporarse al mundo exterior. Un día leen un libro que se titula El Rey Cuervo. Es un cuento que Adriana ya conoce, que le atrae, pero a la vez le desasosiega. Poco después ocurre lo que todos llaman una recaída. Es después de una tarde en que, a pesar de que hace mucho frío, bajan al patio con Zar. Adriana corre y suda. Lo primero que dice Isabel es que mamá no puede enterarse. A Adriana le sube mucho la fiebre. No hay nadie en casa y Tata María llama al doctor Zarangüeta. Adriana se siente levemente culpable y el doctor Zarangüeta dice que Adriana está triste, que tiene algo que la está royendo por dentro. Pero yo sabía que no se trataba de las ausencias, más o menos frecuentes, de mamá. Era sentirme privada de la compañía de Gaby, de nuestro territorio de lecturas conjuntas, muy bien enmarcado en el trocito de alfombra donde nos tendíamos a leer. Hasta que un día Gaby sube a ver a su amiga. Isabel le da un suave empujón diciéndole que entre y le dé los libros que le ha traído y todo lo demás. Adriana se incorpora en la cama, le tiende los brazos y sin apenas saber cómo, están abrazados dándose muchos besos. Respiran con fuerza y se miran y se ríen. Isabel dice que solo tienen media hora hasta que llegue la señora. Pero apenas Gaby se sienta al lado de Adriana y abre un libro sobre la colcha cuando inesperadamente la señora aparece en el marco de la puerta como una aparición. No entra en la habitación y muy lentamente dirige su mirada hacia Gaby, que está acodado sobre la colcha y con el libro abierto para que puedan leerlo los dos a la vez. Dios mío, ¿de dónde ha salido esta preciosidad? La preciosidad se levantó despacio, cerró el libro y avanzó serenamente hacia mamá. Con un leve movimiento, breve pero enérgico, dobló la cabeza en un saludo casi marcial. Luego, tomando la mano que mamá le tendía, murmuró «Madame», y se la besó. Mamá se queda como paralizada, o más bien desorientada. Luego le pregunta su nombre y entonces parece despertar de algún encantamiento y le dice que ya sabe quién es. Mamá se pone las gafas y empieza a leer los títulos de los libros que ha llevado Gaby. Va apilando libro tras libro hasta que llega a El Rey Cuervo. Entonces su expresión parece endurecerse y, apartándolo de un manotazo, casi grita que ese no. Tata María asiente tan apacible como siempre. Mamá se acerca a Adriana, la besa a Gabriela y desaparece por la misma puerta por donde ha aparecido. Gaby y Adriana se precipitan juntos hacia El Rey Cuervo y Tata María no dice nada. Algo ocurrió a partir de entonces que no cambió el curso de las costumbres familiares, pero, para decirlo de otro modo, las modificó. Es decir, la presencia del hijo de la bailarina ya no era motivo de rechazo, aunque de todos modos no acababa de ser bien vista. Cuando llega el carnaval, una noche Gaby se queda a cenar en casa de Adriana porque Teo se ha hecho un vestido impresionante y se va al carnaval diciendo que va a ganar el primer premio. Gaby está muy serio aquella noche. Cuando se quedan solos, Adriana coge de la mano a Gaby
y le lleva al mundo de los gigantes, donde el parquet está encerado y una larga alfombra cubre el pasillo que lleva al salón y a las veneradas arañas de Isabel y la Tata María. Gaby se queda muy quieto mirando el cuadro del unicornio. Adriana se acerca a él. Gabriela murmura: «Se ha ido». Entonces Gabriela se volvió hacia mí, abrió los brazos y yo corrí a refugiarme en él. Y estuvimos así, abrazados, mientras yo escuchaba el latido de su corazón como si fuera el mío. Aquella noche, Adriana se despierta con un gran alboroto en la casa. Se levanta, se pone las zapatillas y va hacia la cocina. Le sorprende la presencia de Joaquín, el portero, que está diciendo que a quién se le ocurre hacerse pasar por mujer. La voz de Tata María y una especie de grito sollozo de Isabel ahogan sus palabras. Se trata de Teo. Un desasosiego, un viento de mal agüero va apoderándose de todo. Adriana ve a Gaby. Adriana le pregunta qué pasa, pero él no contesta, solo la mira dolorosamente. Se cogen de las manos apretándolas con fuerza, pero Gaby está como envuelto en silencio, apenas roto por su respiración. Han pegado una terrible paliza a Teo y está muy mal en el hospital. Bruscamente Gaby se desasió de mi mano y echó a correr, igual que el unicornio. Durante los 3 días siguientes a aquella noche, Adriana exige que la tengan levantada y vestida. Gaby no va a verla y ella no se atreve a preguntar nada. El doctor Zarangüeta está de parte de Adriana. Dice que es una niña frágil, pero sana, que está un poco anémica y debe comer mucho, pero que sobre todo necesita mucho, mucho cariño. Inesperadamente, Adriana recibe 2 cartas, una de papá y otra de Eduarda. «Estoy muy lejos», dice papá. «Quiero pedirte una cosa, que nunca, pase lo que pase, pienses que no te quiero. Siempre te quise, te quiero y siempre te querré». Pero Adriana sigue sin saber nada de Teo ni de Gaby hasta que un día Gaby va a verla. Se ha cortado el pelo, Teo ya está en casa y pocos días después Adriana va a casa de Gaby a verle. Teo estaba sentado en la cocina, pero aún sentado cocinaba. Corrí hacia él, le abracé y le besé en los 2 carrillos varias veces. Olía a yodo y aún tenía esparadrapos y trocitos de gas en la frente y el cuello. Las ganas de llorar casi me ahogaban, pero no podía llorar. Solo un gemido muy quedo, muy escondido, intentaba escapar de mi garganta. Teo me abrazaba y se reía. Se ponen todos a hacer la cena y de pronto Gaby le dice a Adriana que la quiere. Esas palabras suenan para Adriana con una dulzura como jamás ha oído. Es la primera declaración de amor que ha recibido. Antes de que Adriana se marche, Gaby le cuenta un secreto, le dice que de noche se escapa y que nadie lo sabe, ni siquiera Teo, y le pregunta si quiere ir con él alguna vez. Adriana no puede dormir tranquila durante 3 noches recordando lo que le ha dicho Gaby. Piensa que Gaby hace como el unicornio y se pregunta qué hace y a dónde va. Cuando vuelven a verse, Gaby parece muy cansado, respira con fatiga y en la frente le brillan diminutas gotas de sudor. Le dice a Adriana que le gustaría que fueran siameses. Adriana sube al piso de Gaby, si no todos los días, casi todos, pero pronto llegan los malos tiempos. Desde la terraza se ve el humo de los incendios. Están quemando los conventos y las iglesias, y es entonces cuando mamá dice que Adriana está iniciándose en lo que será su futuro, y lo cambia todo. Han acabado para Adri esos compadreos de la cocina, del patio, de algún niño que no conocemos bien. Desde ahora, Adri ya no pasará el día en la cocina ni en el patio charlando con los choferes y toda esa gente. Va a estar con nosotras, con Cristina, conmigo. Y encima dice que muy pronto empezará el nuevo curso en Saint Maur. A Adriana no se le ocurre decir más que una frase muy maleducada, pero muy explícita. No me da la gana. No la grita, la arrastra entre los dientes, como ha oído y visto hacer a Gabriela cuando él dice matar uno a uno y despacio a los que apalearon a Teo. Indica María José Guillén que Ana María Matute confesaba que Paraíso Inhabitado no era autobiográfica, aunque tenía un poco de ella. La infancia y la soledad son las protagonistas de la novela, y viajamos por ellas a través de una niña inconformista y muy fantasiosa, una niña que no comprende algunos hechos, algunas reacciones y muchas decisiones. Por eso se rebela contra las imposiciones de su propia familia, del colegio
y de las personas que conoce y se centra en encontrar su propio paraíso, con valentía y con los recursos propios de la infancia. Pero sobre todo con la imaginación, con la magia y la fantasía, con su capacidad de dar la vuelta a las cosas, con los recursos que le ofrecen aquellos que se esfuerzan en entenderle y haciendo uso de la literatura, de los cuentos, para vencer sus miedos. De entrada trasladan el cuartito de Adriana al cuarto de donde años atrás la había expulsado Cristina. Las ventanas no se abren al patio. Adriana cree que se muere de pena. Le dice a su hermana que quiere volver a su cuarto, que quiere ver a su siamés, y pronuncia su nombre con delectación, como si estuviera paladeando un caramelo. Pero pronto Adriana se da cuenta de que aquel traslado no es tan drástico como parece. A veces puede escaparse a ver a Gaby, y con la primavera Teo le enseña la terraza, el castillo. Desde allí se ve toda la ciudad. Gaby dice que es por allí por donde se escapa el unicornio. Adriana pregunta a dónde va y por qué vuelve, y Gaby le contesta que quiere entrar en el paraíso y recita algo que ha leído en El Rey Cuervo. No entra porque está vacío, porque nadie entró nunca antes, ni nadie entrará después. No puedo recordar cómo sucedió, pero estábamos los dos sobre lo que, de tratarse de una ventana corriente, hubiera sido el alféizar, sentados muy juntos sobre el vacío, casi dentro del cielo que iba apagándose donde aún no había llegado la noche. Gaby acaricia la cabeza de Adriana con mucho cuidado, como si temiera hacerle daño. Podrían haberse caído, pero allí están los dos, susurrando sus secretos sobreentendidos, palabras quizá ni siquiera pronunciadas. Desde abajo, a lo lejos, llega el rumor de la calle. Esa noche, mamá se sienta al borde de la cama de Adriana y la mira. Le dice que ya es una mujercita y que de ahora en adelante tendrá que tener mucho cuidado con ese chico. Y Adriana entiende que acaso nunca más subirá a la ventana del cielo. Y la odia. Entonces empieza un ir y venir sin concierto. La llevan de compras, a merendar, a salones de té y, si queda tiempo, a ver alguna película. Aquella noche, Tata María e Isabel le dicen a Adriana que el niño está malito, que tiene fiebre y dolor de cabeza. No pude decir nada porque solo sentía, no pensaba, solo dolor, mucho dolor. Volví a la cama y por primera vez deseé hablar con Cristina, pero ya se había dormido. Poco después, mamá aparece por casa llevando de la mano a una criatura que se llama Georgina y que mamá dice que es su nueva amiguita. Adriana se siente tan indefensa que solo sabe apoyarse contra la pared del pasillo sin decir nada. Al otro lado, a sus espaldas, parecen esfumarse el teatro de los niños, las lecturas compartidas, el Rey Cuervo y la terraza tiñéndose lentamente del atardecer. Georgina tiene una expresión tan desolada como la de Adriana, que grita que no le da la gana y que ella no quiere amigos porque ya tiene a Gaby. Entonces mamá parece transformarse. Es de pronto como un dragón domesticado. La arrastra a su gabinetito y le dice que se ha terminado toda esa ridícula historia. Es que yo soy amiga de Gaby y somos amor. Mamá grita como si lo hubieran pinchado. Levanta la cabeza, las garras aladas, lanzando fuego por los ojos y la boca. Fuego del infierno. Grita más que preguntar qué sabe ella, desgraciada del amor, y lo repite muchas veces. Luego levanta la mano como una pala y descarga sobre Adriana la bofetada más grande que jamás ha recibido. Y mamá retorna a su verdadera naturaleza luego, una criatura aún hermosa, despidiéndose de su belleza y acaso de sus esperanzas. Deja caer la cabeza entre los brazos, apoyados en el tocador. Lleva una blusa blanca de satén tan suave al tacto como decían en Saint-Maur que eran las alas de los ángeles. ¿Cómo se puede pasar de dragón a ángel?, pensé. Y dije, mamá. No se me ocurrió nada más. Pero ella alargó una mano hacia la mía, la apretó y aún con la cara oculta murmuró: Anda con Tata María y hazte amiga de Georgina y olvídate del amor. El amor es una mentira. Han pasado un par de días desde que Gaby empezó a tener los horribles dolores de cabeza, vómitos y fiebre muy alta. Solo llama a Adriana. A la mañana siguiente, Adriana sube a verle con Isabel. Teo dice, nada más verlas, que ha puesto un telegrama a la señora porque está muy asustado. Gaby está acostado, el cabello revuelto, sudoroso. Adriana corre hacia él. Los ojos le brillan,
pero parecen ciegos. Una mano húmeda aprieta la de Adriana, que le oye decir: «Adri, yo volveré a buscarte». Pasan los días y Gaby no se recupera, y noche tras noche, al apoyar la mejilla contra la almohada, Adriana llora. Una tarde, Tata María va a buscarla y le dice que el niño la llama. La habitación estaba en penumbra. Olía a medicinas y a encierro. Una lámpara pequeña esparcía un círculo de suave luz desde la mesilla. Me acerqué a la cama y vi a Gabriela con la cabeza casi hundida en la almohada. El cabello le había crecido mucho y de nuevo una masa de rizos de oro pálido rodeaba su cabeza como una aureola. Se parecía más que nunca al arcángel San Gabriel, aunque tras haber perdido una batalla. Adriana le coge su mano entre las suyas. Él sigue con los ojos cerrados. Solo un débil gemido sale de sus labios. Bruscamente se incorpora. Por unos momentos vuelve a ser Gabriela, el grande. Incorporado en la cama, le tiende los brazos y hasta donde pueden, sobre la colcha, la sábana y la distancia, Adriana se siente apretujada en ellos. Ya no son los brazos poderosos, duros y fuertes de los últimos tiempos, los brazos del niño del patio interior con Paco, Zar y el unicornio. Pero supe que algo se alejaba de nosotros, o nosotros nos alejábamos de algo, como una barca que se desprende de la playa y no se sabe si es la arena o la barca quien nos abandona. Y casi gritó, con un grito que no parecía salir de su garganta: «¡Espérame, Adri! Sí, te esperaré, siempre te esperaré». Poco después llegan la bailarina y el conde. Adriana necesita escapar, huir. Va al cuarto de la plancha. Todavía nadie se ha desprendido del guiñol de Eduarda. Se sienta tras el biombo y contempla los viejos muñecos. Está arrodillada, pero se deja caer, rodeada de caritas grotescas, de cartón pintado y ojos de vidrio, mirándola. Ya no tiembla, no siente. Todo huye de ella, como los pájaros de Andersen, hacia las tierras calientes. Me tendí suavemente en el suelo mientras oía, o creía oír, el despacioso vaivén de la puerta del pasillo, perdiendo fuerza, y un campanilleo medio sofocado por el silencio que iba repitiendo una voz sin sonido: «Ven, ven, ven». Fue la primera vez que me morí. Nadie se lo dice. Nadie se atreve a hacerlo, aunque toda la casa se conmociona. El silencio puede ser la revelación más cruel. Adriana parece envuelta por una nebulosa hecha de luz rasgada como una frágil vela bajo la tormenta. Todo es confuso. Nunca podrá olvidar el encuentro en el ascensor con una niña de negros tirabuzones de apenas 5 años que le grita que se ha muerto el hijo de la bailarina antes de que el ama le dé un sopapo en la boca y la niña arranque a llorar. Desde el incidente de la niña del ascensor, hubo un tiempo y un espacio tan indefinibles que apenas tengo referencias de los sucesos que por aquellos años revolucionaban mi país. La madre de Gaby quiere conocer a Adriana y mamá se lo permite. La bailarina lleva un abrigo de pieles casi negras que contrasta con la palidez de su cara, un rostro despojado, desnudo. Le dice que han quemado todo lo de Gaby, pero que se ha salvado un cuento que no está contaminado. Se lo regala. Es El Rey Cuervo. Cuando Adriana lo abre, ve que falta el último capítulo. Y luego va Teo a despedirse. Adriana corre hacia él y gime entrecortadamente con un gemido tan suave como plumas de gorrión. Ya ha crecido demasiado para abrazarse a sus largas piernas. Teo la rodea con los brazos y le dice al oído: «Volverá». Solo esa palabra. Él sabía que era la única que yo esperaba oír. Lo último que recuerdo, y casi en un sueño, es la desgarradora separación, porque cuando se iba yo corría detrás de él gritándole algo parecido a los aullidos de Zar. En el último momento deslizó algo en mi mano. Era la llave del piso bajo, el terrado, de la puerta que daba a la terraza y de la terraza que contenía, todavía, la ventana del cielo. Adriana abre la puerta despacio. Parece que el piso casi humano despierta de un sueño. Ha abierto la puerta de las ausencias que arrastran su sombra a lo largo de las paredes, fugaces, casi translúcidas antes de desaparecer.
Se acerca a la puerta de cristal que da a la terraza. Despacio, casi temblando, recorre las habitaciones que llevan al cuarto de los juegos. Nada queda. Lo han quemado todo. Pero entonces descubre en el suelo, medio sepultado por el infame polvo de Ceniciento, un trocito de alfombra. Se arrodilla y cierra los ojos, pero solo al abrirlos regresa la música, porque no la oye, la ve, y sueña que su pelo rubio le roza la frente. Se pone de pie, se frota los ojos, sigue moviéndose como sonámbula o guiada por un mandato desconocido. Se va a la cocina. Aún seguía allí el enorme reloj, con su hora quieta, y creí oír una voz lejana, o mejor dicho, alejándose mientras decía algo así como que los mataría uno a uno, despacio, como yo. El Colegio St. Maur pasa a llamarse Educación Femenina. Las monjas ahora visten largas faldas, jerseys o blusas muy altas de cuello. Adriana llega con el curso ya empezado. Adriana es muy mala, la niña más mala de Educación Femenina. La que no ha cambiado es Margot, que sigue allí. A la primera ocasión, Adriana la abofetea. Siente el placer de notar la turgencia de sus mofletes bajo sus manos. Un día, Adriana decide esconderse en un pequeño almacén de cuadernos, libros y limpieza. Lo hace un sábado. Se siente de nuevo como el gnomo de su infancia, escondida en el corazón de un tronco hueco. Cuando la encuentran, 2 días después, la echan del colegio. Mamá escribe a Eduarda que dice que se la llevará con ella. Encontrarán un buen profesor o profesora y dice que con ella estará en contacto con los árboles y aprenderá mucho más que todo lo que le pueden enseñar en St. Maur. Cuando Adriana dice que ahora se llama Educación Femenina, Eduarda le contesta que no por mucho tiempo. Nadie sabía entonces que aquel poco tiempo iba a convertirse en 3 largos años, en una guerra que iba a tenernos incomunicadas en zonas enemigas, que iba a enfrentar y matar a mis añorados Jerónimo y Fabián, y que mi padre desaparecería para siempre de mi vida. Pero aquel atardecer aún no sabíamos nada de todas estas cosas, y yo me iba a las ruinas con Eduarda, sin saber tampoco a dónde iba, solo que ella era como un dique capaz de detener el mar, por muy enfadado que estuviera. A pesar de sus balandronadas en St. Maur Educación Femenina, Adriana se siente como un papel arrastrado por el viento cuando la recibe Eduarda en la estación. Agradece aquella mano. Ha pasado 2 noches en el cuartito trastero y ahora arrastra aquellas noches, aquel amanecer. Él no ha vuelto, aunque estuvo esperándole. Apretaba contra el pecho el rey cuervo y esperaba, hasta que se durmió, a pesar de que sentía en la espalda la dureza del suelo. Miraba hacia el montante de la puerta y su cristal fue oscureciéndose primero y luego, cuando se despertó, se iluminaba poco a poco. «Vuelve el día», me dije, y creí que él también, pero él no volvió. Ni la noche del sábado, ni el día, ni la tarde del domingo. Solo a última hora del último día, cuando el cuerpo entero le dolía, y más aún el corazón, con los ojos semicerrados, le pareció ver correr, escapar, huir al unicornio, como un adiós. El lunes no es el día más penoso de la semana, quizá lo es el domingo. El lunes se levantó, abrió la puertecilla del trastero, lanzó una mirada medio cómplice a la escoba y salió de allí. Antes de que nadie entrara en Educación Femenina, Adriana ya había salido y llegaba hasta el portal que acababan de abrir Joaquín y Regina. El susto pareció dejarles mudos, pero a Adriana nada le importaba, ni su asombro ni el medio desmayo de Tata María cuando le abrió la puerta. Mamá se desmayó del todo. Adriana se dejó llevar, zarandear, mimar, sermonear. Arrastraba su decepción, su desamor, como una sombra que poco a poco iría diluyéndose, apagándose. Ahora, en el andén de la estación del norte, entre el ir y venir de las gentes, vi al cocinero asomado a su vagón con su alto gorro blanco, mirando hacia la gente, y me llegaron las palabras de Gaby cuando me decía que le gustaba mucho el tren y el coche cama, y que los humos que salían de bajo las ruedas eran los demonios que viajaban con nosotros, y que en los techos de los vagones viajaban los ladrones que nos robaban. Y de pronto supe que ya no lo creía, y que no me importaba demasiado el último capítulo del Rey Cuervo.
Eduarda y Adriana avanzan hacia el vagón, seguidas del maletero. Eduarda no dice nada, solo aprieta la mano de Adriana. Y entonces Adriana se acuerda de Michel Mon Amour. Aún no es de noche, pero cuando el tren arranca a través de las ventanillas, la noche parece correr detrás del tren. Van al vagón restaurante y se sientan una frente a otra. Por la ventana pasan a ráfagas campos mortecinos apenas vistos bajo la luz crepuscular. Las temblorosas copas de cristal brillan de una forma extraña, cada una como un mundo resplandeciente, independiente de la luz, como Adriana no ha visto antes o no ha sabido ver. Adriana mira a Eduarda con detenimiento mientras ella mira a su vez la pequeña cartulina del menú y le pregunta entonces por Michel Mon Amour. Me lanzó una mirada rápida por encima de la cartulina y me pareció que sus ojos azules brillaban tanto o más que el cristal de las copas. Dijo entonces: «Se ha muerto». Lo dijo en el mismo tono que usó cuando le pregunté por la cafetera. «Se ha roto, se ha muerto». Tan inapelable, tan desolador, tan desprovisto de emoción. No, Eduarda sabía que Michel no regresaría y quizá que Gabriela tampoco. Era la única capaz de entender lo que yo sentía. A través de la ventanilla, la bola grande y roja del sol le parece a Adriana algo nunca visto antes. Se hunde lentamente tras el contorno de las montañas y al verlo, a Adriana le entran unas enormes ganas de llorar. Tantas que no puede evitarlo. Entonces Eduarda la mira. Llora, llora todo lo que quieras, pero hazlo así, en silencio. Y dejé que las lágrimas resbalaran sin decir nada. Dime por qué lo hiciste. Me miraba sonriendo, pero sus ojos estaban muy serios. Porque creía que él volvería si estaba lejos de todos ellos, si estaba sola con él, como cuando éramos siameses. Y él decía que volvería. Siempre lo dijo. Yo volveré. Eduarda enciende un cigarro y el traqueteo del tren y su tram-tram se hace más audible, más grande, más sonoro. Las dos columnillas de humo blanco nuevamente salen de la nariz de Eduarda hacia Adriana, que le explica que la luz se iba por el montante de la puerta, que no quería dormir, que estaba esperando, que siempre está esperando. Eduarda mira la punta encendida del cigarro, da una calada y dice que todo el mundo espera. Pero entonces oí las pisadas del unicornio y oí cómo aplastaba las hojas del bosque bajo las pezuñas. Pero Eduarda dice que los unicornios no hacen ruido, ni dejan huellas, ni aplastan hojas. Adriana insiste, dice que lo vio, que vio cómo echaba a correr y desaparecía. ¿Volveré a ver al unicornio? Eduarda aplastó el cigarrillo en el cenicero, sacudió con la mano el humo que aún flotaba en una casi invisible nubecilla y dijo: «Los unicornios nunca vuelven». Y así les hemos contado Paraíso inhabitado, de Ana María Matute. Hemos seguido la edición de la editorial Destino. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Carrero del Tío y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.